amor. Dani. Así es. Ay, se me mojaron las piernas. Me voy a desmayar. Por favor. ¡Ay, está hermoso! Ay, sí, mi vida. Y tu fan tenía toda la razón. Yo sí dije que cuando acabara la novela no seguiríamos siendo novios porque apenas tengamos el tiempo, pues vamos a planear la fiesta y el matrimonio que nos merecemos. Nos vamos a casar. Y luego te voy a llevar a un gran viaje donde tú quieras. ¿A Japón? ¡Sí! Siento que estoy viviendo un sueño. ¿Cómo brilla? ¡Guau! Híjole, no sé qué piedra es, pero debe estar hermosa y cayó. Es que lo tengo que devolver. ¿Cómo? Sí, es de utilería. Lo que pasa es que te quería comprar uno de verdad, pero no tuve tiempo, así que tomé este prestado. Quería que todo fuera perfecto, pero te prometo que apenas tenga tiempo te voy a comprar uno igual. Pues de verdad. Y más grande. ¿Y más bonita? Sí, lo que tú quieras, princesa. No se vaya, Castro. Quédese. ¿Usted escuchó lo que le dije? Sí, me quedo. Perfectamente. Bueno, entonces déjeme, le pongo seguro a la puerta porque no quiero que nos vea nadie. ¿Se imagina? No, no me quiero imaginar. Usted es la mujer más linda del mundo. Me fascina. ¿Y usted a mí? Adriana, ¿pasa algo? Ay, sí pasa mucho. ¿Estás bien? Sí, Benicio, sí, todo está muy bien. Porque escuché que tenías problemas con una humedad. Ay, sí, pero ya se solucionó, ya está todo bien. ¿Está cerrado con llave? Sí, sí, porque estaba concentrándome aquí en lo que estaba haciendo. Ah, ¿me puedes abrir? Le tengo que abrir, sí, porque si no se va a dar cuenta. Hola, ay, ¿cómo estás? ¿Ya quedó solucionada tu humedad? Súper solucionada, ¿ya? Sí. Ajá, sí, está bien bonito ese traje, ¿ah? Gracias. ¿Por qué tenías cerrado con llave? Porque se me quería concentrar en lo que estaba haciendo. Tengo un trabajo muy importante. Precisamente venía a traerte estos papeles. Perfecto, gracias. ¿Estás bien? ¿Tienes calor? Perfectamente. Ok, bueno. Sí. No podemos seguir acá, porque Benicio se dio cuenta. Esto es una locura. Vístase. Esto no se va a quedar así. ¿Segura? Sí. Entonces, ¿no te gustó ni un poquito? Mira, eres una chica hermosa, inteligente, buena. ¿Que estoy buena? No, que eres buena. Bueno, y lo otro también. Pero nunca pensé que tú y yo podríamos... Si dices todas esas cosas, ¿por qué nunca lo has pensado? Pues porque eres amiga de mi mamá. ¿Y eso qué tiene de malo? Ella ya lo sabe y no se enojó. Al contrario. ¿Cómo que sabe? Pues sí, yo le dije todo lo que siento por ti y está de acuerdo. Sí, pero el que no estoy de acuerdo soy yo. Porque estoy harto de que me quieran dirigir la vida. Está bien. Está bien. Pues yo voy a seguir con mi vida y me voy a encontrar a otra pareja. Creo que es lo mejor para ti. Así que no conociste a tu papá porque está difunto. Sí. Mi mamá nunca quiere hablar de él. Y a mí me gustaría saber cómo era. Pues claro. Ni una foto tiene.
¿A poco ni una foto? No, pues de seguro de tener un chin, pero no quería mostrarte ninguna. Puede ser. Ella se pone muy mal cada vez que quiero hablar de él. Y la verdad es que a mí me hubiera gustado mucho saber cosas de mi papá. Pues claro. Qué lástima que no lo conoces. No, pero pues de seguro ha tenido que ser un tipazo. Bien buena gente. Eso sí, requete bien parecido. Y eso sí, bien culto. Pero lo más importante es que de seguro que te quería un requete montón. Eso nunca lo voy a saber. ¿Ah, cómo no? No, pues no. Ah, ahí estás. Mira todo lo que dijiste. No logro convencer a Vale. No nos vas a separar. Eso ya lo veremos. No te metas en lo que no te importa. No me amenaces. ¿No? ¿Qué quieres que te...? ¿Todo bien? Sí. Aquí conversando con tu fan. Qué tierno es. Yo tengo una reunión con vestuario. Te acompaño. No hace falta. Tú mejor ve a la casa y prepárate. Hoy celebraremos nuestro pronto compromiso. Va a ser una noche muy especial. ¡Échate para atrás! Hoy será la noche. ¿Quieres decir que...? Sí. Prepárate para lo mejor. Pero si te lastimaste. Ay, pero no estoy mejor. Bueno, yo tengo una cita con vestuario. Así que... nos vemos más tarde, chiquita. Yo tengo que hacer una llamada. Pues hazla. Tengo noticias. ¿Te vas temprano? Sí, mi oficina se tiene que terminar de secar. Voy a trabajar en mi casa. Oye, estás como distinta. ¿Distinta yo? Sí, bueno, tú sabes cómo soy yo de perceptivo. Y no sé, tienes algo que te hace ver diferente, no sé qué es. Qué raro. ¿Segura que está todo bien? Está todo muy bien. Es más, perfectamente. Muy bien. Mi reina, ¿y? ¿Pensaste en lo que te dije? Ay, Pablo, no insistas. Lucas es un hombre maravilloso. No, Lucas es un mentiroso. Te juro que yo escuché bien lo que estaba hablando con su representante, el tal Gabriel. ¿No te das cuenta que te están engañando? Ay, a ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué me van a hacer algo así? No tiene sentido. Por el rating, Vale, por fama. Todo lo que hace Lucas es por el rating. La novela empezó a venirse abajo. Tú lo convertiste de nuevo en una estrella. ¿Qué no te das cuenta? Ay, bueno, ya. Ya basta. No voy a permitir que me hables mal de Lucas. Yo nunca te voy a creer. Lucas es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es más, me dijo que es cierto que cuando terminara la novela ya no voy a ser su novia, porque voy a ser su esposa. Y me dio un anillo y nos vamos a casar. ¿Y el anillo? ¿Está en utilería? ¿Eh? ¿Ves? Todo lo que hace ese hombre es ficción, no existe. Ay, espera. Castro, ¿qué hace acá? Estoy trabajando. ¿No ve? Ay, justo en el ascensor que yo me iba a subir. Bueno, a lo mejor es una manita del destino. ¿Del destino? Sí, como para terminar lo que estábamos haciendo allá. Castro, no, aquí en la empresa no, ni en mi oficina, ni en el pasillo, por favor. Bueno, pues eso del pasillo pues está muy interesante, ¿no? Yo lo llamo más tarde, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, está bien. Nos ponemos de acuerdo. Sí. Nos vemos. Sí. Sí. ¿Estás enojada? No, solo un poco molesta porque no paras de criticar a Lucas y hablarme mal de él. Y la verdad es que eso no me late, no me gusta nada. Ok, ya entendí. No te vuelvo a hablar más de Lucas. Ok, me parece perfecto. No me quiero pelear contigo, me caes muy bien.
tengo algo que proponerte. Quiero que vengas a conocer a mi familia hoy. Ay, bueno, sí me encantaría, pero no puedo porque voy a ver a Lucas esta noche. No, no me digas que no, por favor. Es que son mis hermanas. Están muy ilusionadas por conocerte. Es María Laura, María Emilia y la más chiquita, María Paula. ¡Qué chistoso que las tres se llaman María! ¡Qué bonita! Son súper fan tuyas y saben de ti y saben que yo soy tu mega fan. Es más, ellas son del Vale Fans. Ándale. ¿De verdad? Sí, un cafecito. Te prometo que te llevo a tu casa temprano. Ándale, dime que sí. Pásale. Gracias. ¡Ay, qué linda tu casa! ¿Y tus hermanas? Qué raro. Le voy a marcar a María Emilia. Ella siempre tiene el celular encendido. Ah, qué bueno. María Emilia, estoy aquí en la casa con Vale. Sí, aceptó venir a conocerla. ¿Me puedes decir dónde están? Ah, ok. Sí, yo le digo. Ok, va. Te fueron a comprar un regalito. ¡Ay, qué lindas! No hacía falta. Te dije que tenían muchas ganas de conocerte. Y se van a tardar mucho porque pues si no lo podemos dejar para otro día. No, están aquí cerca, ya vienen. Mientras las esperamos, ¿por qué no nos tomamos un tecito? ¿Sí? ¡Honey! ¡Ay, Honey! Llegas tarde, como siempre. Ya se fueron todos. Ay, esta vez no fue mi culpa, fue culpa del tráfico, ¿eh? Si hubieses llegado hace 15 minutos, podrías haber visto a tu amigo. ¿Qué amigo? Uno que te conoce desde hace mucho tiempo. Me dijo que desde que no eras famosa. ¿Te dijo su nombre? Sí, bueno, qué tonto, no me acuerdo. No, ajá, pero ¿y cómo era? Descríbemelo. Era alto, fuerte, ojos claros, pelo corto. Y hablaba así como, oye, mano, ¿cómo estás? Mira, Honey, escúchame bien. Nunca más te vuelves a acercar a ese hombre, ¿eh? Si lo vuelves a ver, me avisas inmediatamente. ¿Por qué te pones así? A mí me pareció buena persona. Ay, no, tú no me haces preguntas. Tú solamente me obedeces. Si lo vuelves a ver, tú me llamas inmediatamente. Camina. Ay, como que se está haciendo tarde. Tus hermanas ya se están retrasando, ¿no? Ten un poquito más de paciencia, ya vienen. Yo diría que lo mejor es dejarlo para otro momento. Yo puedo venir mañana con más tiempo. No. Hay cosas que no pueden esperar, Vale. Es que tengo que prepararme. Te dije que iba a salir con Lucas. Lucas, siempre Lucas. Ay, no empecemos. Yo mejor me voy. Ay, me mareé. Ay, qué raro. Estoy mareada, ¿por qué? Todo según el plan. Ahí la tienes.